Preocupación en los directivos de las empresas porque pareciera que hay solidaridad en los reclamos tributarios por su gestión y de eso vamos a hablar con Edgardo Poncetti. Él es socio de Impuestos Ilegales en BDO y nos vas a contar qué significa esto concretamente, Edgardo, ¿cómo va? Buenos días, Rocío, buenos días, Mariano, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy en día hay mucha preocupación por parte de los directivos de las empresas. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que los directivos de las empresas son responsables solidarios ante incumplimientos de las empresas en las obligaciones tributarias. Esa responsabilidad solidaria, es decir, que van a hacer cargo de los reclamos por incumplimiento, no es automática, no es la empresa incumple y automáticamente van a tener que pagar los directivos, sino que es subjetiva, van a tener que demostrar que el cumplimiento de las obligaciones por parte de ellos fue correcta, hicieron diligentemente lo correcto. Ahora bien, el inconveniente es que hoy en día esos reclamos, al margen de probarlo, lo van a tener que demostrar en la justicia y cada vez más los fiscos inician este tipo de reclamo a los directores. O sea, la AFIP cuando reclama la deuda de una empresa va incluso sobre los directores. Ahí siempre la empresa es la que se hace cargo, Claro. ¿no? Excepto que sea penal, ¿no? Que también la empresa se hace cargo, pero puede ir en cana. Claro, ahí primero el reclamo va dirigido a la empresa y después, paralelamente, se le inicia en forma subsidiaria el reclamo a los directores y ahí es donde los directores van a tener que responder si cumplieron con sus deberes, por ejemplo, ante falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa. Por ejemplo, le comunicaban a los accionistas que ellos, por ejemplo, no tienen fondos para pagar obligaciones tributarias y en esos casos van a probar, por ejemplo, que no tienen responsabilidad en ese reclamo, ¿sí? Pero el tema es que, no obstante, ellos van a tener que someterse a un proceso tributario en el Tribunal Fiscal y obviamente, como bien dijeron ustedes, Mariano, Rocío, si es un tema penal, van a estar susceptibles de una denuncia penal también. Porque cada vez más empresas aprovechan de no pagar o de postergar los pagos sabiendo que va a venir una moratoria, ¿no? Siempre hay moratorias. Entonces, el que paga siempre dice, uy, ¿para qué pagué si después había una moratoria? Entonces, pierdo plata pagando, hago mal negocio pagando. Tal cual, eso es uno de los razonamientos. Como cada vez hay más moratorias impositivas, hoy en día las empresas lo que hacen es decir, bueno, yo dejo de pagar esto con el tema de la devaluación, me voy a ver beneficiado y en 2 años ingreso a las obligaciones tributarias en una moratoria impositiva con condonación de multas y parcialmente de intereses. Y Edgardo, ¿cuáles son los temas, sacando este tema, ¿no, puntual, qué es lo que más hoy les están empezando a consultar las empresas a ustedes? Bueno, el tema primero, hoy hay, como no salió una moratoria impositiva con condonación, hay un montón de preocupación en estos directores que tienen todavía un proceso, primero, para ver cuándo sale una moratoria impositiva para regularizar, para que la empresa regularice y también liberar la responsabilidad de ellos. Y también hay un montón de, por ejemplo, supuestos de aumento de alícuotas de bienes personales, Sí. que lo que hacen es llevarlo esto a un litigio. Claro, ¿y cuándo pensás que va a haber tal vez una nueva moratoria o en qué instancia está ahora? Y entendemos, hoy en día no creo que, por ejemplo, el gobierno presente un proyecto de una moratoria y se apruebe una moratoria en el Congreso, Claro. no una ley. Sí creemos que va a ser fundamental cuando asuma un nuevo gobierno, presente ese proyecto y se apruebe aproximadamente en marzo, en abril, Sí. una moratoria impositiva. Falta mucho. Sí, pero bueno, es cierto que con un recambio de gobierno es difícil pensar que sea ahora. Siempre aprovecha el gobierno que entra, ¿no? También. Sí, para moratoria y para blanqueo, ¿no? Para ambos. Para las dos cosas. Digo, ¿prevén un blanqueo del próximo gobierno también junto con moratoria? Creemos y de hecho esto se está trabajando de que cualquier gobierno que asuma va a pensar en una moratoria impositiva y un blanqueo, todo en el mismo proyecto de ley. ¿Sí? Sí. Por un tema, esto es básico, es un tema también de necesidad de caja. Claro, ¿y blanqueo cómo sería?
¿qué expectativas tienen? ¿De qué tipo de alícuotas? Hay muchos que ya están trayendo los dólares no declarados desde el exterior hacia acá, porque siempre la alícuota es menor en la Argentina que en el exterior. Sí, ahí hay un punto. Las alícuotas para un blanqueo van a ser bajas seguramente, porque necesitamos esto, tanto blanqueo como una moratoria, se va a necesitar atraer fondos. Ahora bien, hay un inconveniente con respecto al blanqueo, no la moratoria, que cualquier moratoria que se presente el año que viene va a ser exitosa, bajo mi opinión, ¿no? Ahora bien, en cuanto al blanqueo, ahí lo tenemos que ver. ¿Por qué motivo? Porque con lo que fue el último blanqueo del gobierno de Macri, en donde muchos contribuyentes blanquearon su situación impositiva, ¿qué pasó? Después vinieron aumentos de alícuotas de bienes personales y una carga impositiva. Y el impuesto a la riqueza, sí. El impuesto a la riqueza, que hoy muchos contribuyentes lo que van a decir es: yo ya cometí un error en el anterior blanqueo, aclaré mi situación, entonces ahora yo creo que van a estar reticentes. Para que sea exitoso un blanqueo positivo, yo creo que es fundamental un tema de seguridad jurídica. Y hay mucha judicialización también con el impuesto a la riqueza. No sé si se han resuelto todos los casos o hay algunos, bueno, que todavía quedan a resolver. No, hay muchos que quedan a resolver. La mayoría de ellos hoy son positivos para los contribuyentes, cuando estábamos hablando de retroactividad de normas para aquellos que perdían las residencias, pero hay otros que el contribuyente en materia de lo que es confiscatoriedad. Claro, claro, claro. Fue también a los otros impuestos que ya había, ¿no? A los bienes personales y demás, e incluso fue algo que se mencionó porque se utilizó también esa financiación para terminar, ¿no? El gasoducto Néstor Kirchner, o por lo menos para financiar una parte de lo que tenía que ver con la obra pública. Sí, no están saliendo a la luz, digo, no salen a la luz los casos de gente que le gana al Estado estos juicios por el impuesto a la riqueza. No salen a la luz, pero bueno, en materia de jurisprudencia son muy novedosos en materia de confiscatoriedad y lo de que tiene que ver los casos que se ganaron, que la norma aplicada en forma retroactiva, lo que es la pérdida de residencia, esos fueron novedosos. Ahí convengamos que hay un aspecto, digamos, que cae en la opinión pública y en los que efectivamente sí estaban de acuerdo con la implementación, ¿no?, de que se pague tal vez este impuesto que, bueno, muchas personas conocidas no los beneficiaba, tampoco que se dé a conocer que no querían pagar el impuesto. Digo, está quienes están totalmente en contra y se entiende, pero quienes están a favor en circunstancias obviamente que no fueron las normales por el tema de la pandemia, la sequía y todo, digo, lo que venimos hablando en relación a la economía argentina. Bueno, un poco decían, mirá, tal, no quiere pagar, ¿no?, este impuesto. Igual pensá que por la pandemia, más que por la pandemia, por la cuarentena más larga de la historia acá en la Argentina, ¿no?, más larga del mundo. Hubo más largas, Mariano Enríbal, la verdad. En China, por ejemplo. O sea, con la peor consecuencia, ¿no? Porque la inflación que hoy estamos teniendo mucho es culpa de la cuarentena, una de las más largas del mundo, impuestas porque era lo más fácil, encerrate y listo y no salgas. Esta gente que después le hacían pagar el impuesto a la riqueza no ganaba, no recaudaba, perdía plata, pues es gente que tiene empresas y tenía que poner plata. Entonces, yo pongo plata para pagar bienes personales, pongo plata para anticipos de ganancias, o sea, anticipo, vos tenés anticipo de supuestas ganancias, y además me ponen otro impuesto. Y en los demás países de la región, ¿qué me hacen? Vos vení acá, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, vos venís acá que yo no te cobro nada. Listo, genial. Me tiro de cabeza entonces. Y eso es lo que tiene que buscar la Argentina. Que la gente de mucha plata venga a la Argentina. Así da trabajo, da empleo, se genera inversión. Es mucho más fácil. Es así. Y bueno, esta conclusión que compartimos es la respuesta a esto de si va a ser exitoso el próximo blanqueo. ¿Por qué? Porque los contribuyentes, el que pagó el impuesto a la riqueza, el que adhirió al sinceramiento fiscal, que es el blanqueo anterior de fines del 2016, que dice: yo ya regularicé, me aumentaron las alícuotas, tuve que pagar impuesto a la riqueza, ahora si viene otro blanqueo. Yo lo que quiero es estabilidad en años en la Argentina. Que la carga impositiva sea acorde a mi capacidad
quiero pagar, pero quiero un poco de seguridad y que me digan las reglas de juego en forma certera. Bueno, eso, ¿no? Lo que tiene que ver con la previsibilidad, ¿no? Saber que ingreso y que en el medio, ¿no? No me van a cambiar las reglas del juego. Eso sí lo tomo, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque, digamos, uno, tiene el derecho a, digamos, firmar algo y saber que no le van a cambiar las condiciones cuando ya empezó un poco la carrera. Pero bueno, son temas que se prestan, ¿no? A debate. Que no te expropien tu empresa, que no te tomen tu casa, que no te corten una ruta. Son casos extremos también, ¿no? Digamos, bueno, ya ahí nos estamos metiendo con el tema de los cortes, digo, en un tema que tal vez comprende otro sector. Sí, pero es un inversor que tiene que ir a Ezeiza, no puede tomar el avión. Chao, listo, no hace nunca más negocios con la Argentina, o sea. Sí, bueno, es un poco tal vez limitarlo, pero sí, digo, hay una discusión, Edgardo, mucho más profunda que tiene que ver con la presión tributaria en nuestro país, ¿no? Que realmente se analiza desde un montón de aspectos. Uno de ellos con lo que tiene que ver con el gasto público, igual otro tema de debate que está puesto hoy en día en la mesa de debate. La idea es encontrar un equilibrio para que, como siempre decimos, se pueda pensar en algo que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Por eso se hablan también de la posibilidad de hacer reformas realmente radicales desde el día 1 y qué impacto en definitiva tendrían. No porque no tengan que hacerse, sino por cuáles serían las consecuencias de no hacerlas tal vez con una programación por detrás un poco más minuciosa y pensando en todos los sectores. Tal cual, y que se respete el tiempo más allá de los gobiernos, ¿no? Que se digan, esta es la carga impositiva y que todos los gobiernos la cumplimenten. En el último blanqueo lo que se le había comprometido a los contribuyentes es que la alícuota de bienes personales iba a ser de cero a partir del 2018 del 0,25%, sin casi una reducción total. ¿Qué pasó? En el 2019 sale lo que es la ley de solidaridad, ¿sí? En donde le aumentan las alícuotas y le agravan a los que tienen bienes en el exterior. Sí. Ahí, en ese ejemplo que reiteramos, es donde el próximo blanqueo yo creo que muchos contribuyentes, salvo quienes lo van a utilizar, aquellos que hoy ya no pueden moverse económicamente porque dicen, si yo no blanqueo no me puedo ni comprar un auto, no me puedo comprar un inmueble, en esos casos extremos sí se van a adherir. En los otros casos van a... Me parece o si tenés una causa ahí con la FIP que te está mirando y la FIP te dice, che, blanqueá porque si no fuiste, digamos, ¿no? Bueno, también eso es un motivo para pensar el tema del blanqueo, donde vos ves en mi situación tributaria en la página y tenés un montón de bienes, o fondos, tal vez que el fisco sabés que los está presumiendo y ves acorde a adherirte al blanqueo. Edgardo, gracias, como siempre, por atendernos y bueno, traernos también este tema a la mesa de debate. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Rocío, les deseo un buen fin de semana. Igualmente para vos, Edgardo Poncetti.